Buenas tardes, ¿cómo andan compañeras y compañeros? Eh, Hace unos días conversando con el compañero Juan Payalev, compañero del Calafate, me dice, Julio, ¿por qué no grabate algo sobre el trasvasamiento generacional, la participación política de la juventud? Eh, y bueno, digo yo, sí, podemos charlar algo. Siempre es positivo todo esto de encontrarnos, de dialogar con los compañeros, a veces recordar cuestiones. Juancito es uno de los compañeros que con el advenimiento de la democracia o próximo al advenimiento se incorpora a la militancia política en el Calafate en nuestras unidades básicas. O sea, había mucha participación, mucho trabajo para que podamos recobrar la democracia y mucho entusiasmo en la militancia política. Así que bueno, así surgieron compañeros que hoy están protagonizando la política y qué es lo que hace falta. Y recordábamos también con Juan las rebeldías y el nacimiento de la lista naranja en Calafate, que fue instancia de Julio Oscar Gómez, Julio Escobar, de Néstor Méndez, nosotros, que fue un poco un cimbronazo a la dirigencia tradicional, ¿no es cierto? Irrumpimos los jóvenes en la política muy fuerte y con nuestras propias ideas. Veníamos participando desde mucho tiempo, pero hubo un resurgimiento. Y bueno, esto nos hace un poco recordar o revivir algunas cosas, pero también nos hace pensar. El peronismo, nacido del general Perón y de Evita, en una confluencia del pueblo trabajador que se suma a un proyecto nacional revolucionario y que, bueno, ahí aparecen los primeros grandes cuadros de nuestro movimiento. Ayudándolo a Perón, a Evita, algunos participando del gobierno, otros de la vida sindical, en la CGT, los distintos sindicatos, en la CGE. En realidad había también unas ganas de protagonismo, de ese protagonismo positivo, ¿no? O sea, participación en un proyecto que poco a poco fue haciendo feliz a nuestro pueblo, que eso es lo importante. Engrandeció la nación e hizo feliz a nuestro pueblo. Bueno, después vino la fusiladora que nos expulsa del gobierno a tiros, a bombardeos de la Plaza de Mayo, a los tiros, los aviones con bombas y demás. Bueno, una nefasta fusiladora que bueno, nos saca del gobierno, pero esa militancia peronista durante 18 años trabaja sin descanso para que vuelva el general Perón. Y ahí de esa lucha, de ese trabajo de todos unidos para que vuelva Perón, surge para algunos el primer recambio, o más que recambio, la incorporación de cuadros jóvenes en nuestro movimiento peronista. Y bueno, ahí surge la generación del 70, una generación muy combativa, muy comprometida, con grandes cuadros políticos que luego van a pasar, en la medida que pasa el tiempo, a ser protagonistas de la dirigencia y del movimiento nacional. Bueno, estuvimos poco gobernando y vino otra noche más, la noche de la dictadura cívico-militar en el 76, que nos impide continuar gobernando, impide la continuidad de la democracia y bueno, y su vuelta después de mucho trabajo, volvimos a la democracia en el 83 y ahí surgen nuevos cuadros que también se suman a los cuadros de la resistencia, a los cuadros de la generación del 70 y empiezan a participar activamente en la política. Que yo pienso que ese fue el último recambio generacional. Porque el trasvasamiento general
que nos planteaba el general Perón con la incorporación de la juventud a la vida política de nuestro movimiento, el recambio de dirigencia era de cuadro por cuadro. O sea, no era tirar los viejos por la ventana, era que cada hombre que por una cuestión lógica de la vida tenía que retirarse del protagonismo y de la dirigencia a full que siempre exige nuestro movimiento, tenía que ser reemplazado por otros cuadros políticos que se venían formando. Y así sucesivamente se va dando el trasvasamiento generacional. Pero se da con cuadros políticos formados en la profundidad de lo que es la cuestión de la formación política. No es solamente recibirse de algo y ya sos un dirigente o sos un cuadro político. El cuadro político surge de la vida misma de nuestro movimiento, de las unidades básicas, de las agrupaciones. También están los cuadros de Estado, como decía Néstor Kirchner, los cuadros de Estado que necesitan nuestro movimiento para cuando gobernamos. Así que cuadros político-técnicos, todo esto es lo que nutre a nuestro proyecto nacional. Bueno, yo insisto a veces de que el 83 fue lo último, porque luego se vinieron tiempos distintos, quizás más fáciles, quizás con otras metodologías militantes, quizás con menos unidad básica y menos práctica desde las bases y desde la discusión política, la discusión de las ideas, el trabajo de profundizar las ideas de Perón, de Evita, de Néstor y de Cristina. En esto tenemos que profundizar muchísimo. Néstor es producto de aquella generación gloriosa del 70, Cristina también, pero bueno, Néstor pasó a la inmortalidad, quedó un vacío, Cristina llenó gran parte de ese vacío, pero muchos que fueron dando pasos al costado por cuestiones de años y de desgaste propio, quizás no fueron reemplazados por cuadros políticos. Entonces estamos sufriendo una crisis profunda, el movimiento peronista. Crisis de dirigencia, de conductores, pero de conductores en todos los niveles, conductores estratégicos, conductores tácticos, o sea, conductores a nivel nacional, la conducción a nivel provincial, conducción a los niveles locales, y la conducción no es una cuestión solo de líderes, es cuestión de grupos de trabajo. Siempre tenemos liderazgos, existen los liderazgos, pero también deben ser acompañados por un sinnúmero de compañeras y compañeros, especialmente en la acción de gobierno. Para los peronistas, no debe haber nada más importante que gobernar, que ser gobierno, porque es desde donde le transformamos la vida a nuestra gente, desde donde podemos engrandecer la nación, desde donde podemos ir logrando la felicidad de nuestro pueblo. Entonces ahí radica la gran necesidad de cuadros políticos que estén constantemente en contacto con las bases, con nuestro pueblo, con las necesidades. Nos tiene que conmover la necesidad de nuestro pueblo, si no mal vamos a estar gobernando, si no nos conmueve, si no llegamos, si no estamos codo a codo, si no hacemos unidad básica, si no hacemos ateneo, si no hacemos agrupación, donde nos sentemos, nos miremos a la cara, nos digamos los problemas y veamos cómo encaramos las soluciones. Pero todo esto tiene muchísimo valor la militancia, que es la polea de transmisión entre la necesidad común de nuestro pueblo con las dirigencias. El militante es el que está a diario compartiendo con sus distintos entornos y con su participación en la política. Recoge desde lo más profundo las necesidades del pueblo y las ideas que van surgiendo y las transmite y se elaboran y se discuten y luego se pone en práctica. Donde somos gobierno tenemos la obligación de este trabajo, y donde no somos gobierno tenemos la obligación de construir poder popular luego traslademos ese poder popular al voto
a la cuestión electoral y podamos gobernar. Y aquí es donde porque el impulso de la juventud es lo que nos va a llevar a nosotros a poder lograr estos objetivos. Pero una juventud que tiene que estar encuadrada, que tiene que estar formada, no aislada. A nosotros en esto nos viene ganando la batalla cultural el individualismo, y no nos sirven los individuos aislados. La meritocracia, aquel que tuvo grandes méritos, que tiene los grandes títulos, no, sirve el conjunto. El conjunto. Estas son tareas colectivas. El peronismo esencialmente es una construcción colectiva que aspira a la comunidad organizada, que aspira a que podamos tener independencia económica, soberanía política para lograr la justicia social, pero esto no lo vamos a lograr desde el individualismo, desde ideas en abstracto, desde aquellos funcionarios que no funcionan, que se encierran en sus despachos y no conocen la realidad de los pueblos. Así que es un gran desafío. A la juventud le tendríamos que decir, compañeros, formémonos, porque todos los días nos formamos todos, sigamos formándonos, profundicemos sobre cuáles son las raíces del peronismo, cuál es esa revolución profunda que planteó el peronismo, y este proyecto nacional que nos va a llevar a no ser colonia, a independizarnos, a ser patria, a luchar por el otro. Eso, juventud, hoy de Argentina, tenemos que volver a un trabajo militante desde lo colectivo, desde la formación. Así que yo creo que hay una gran tarea, Juancito, vos tenés una gran responsabilidad, sé que te rodeás de muchos jóvenes, así que profundicen, muchachos, prepárense para que cuando llegue el momento saquemos el bastón de mariscal, como decía el general Perón, de la mochila y podamos liderar y conducir procesos de transformación desde el conjunto, respetándonos y respetando el clamor de nuestro pueblo, porque nuestro pueblo nos dio un cachetazo en estas pasos. ¿Qué cachetazo? ¿Por qué? Quizás porque muchos no votaron, algunos anularon su voto, otros votaron en blanco. ¿Qué pasó? Y evidentemente nuestro pueblo, ¿para qué nos puso en el 2019 en el gobierno? Eso hay que plantearse. A ver, ¿qué votó el pueblo? Votó una esperanza, votó un cambio de 180 grados del macrismo y del neoliberalismo. Entonces tenemos que plantearnos, ¿lo estamos haciendo? ¿No será que el pueblo, con este clamor, y muchas veces la dirigencia que no escucha a los militantes, cuántos militantes le dijeron a sus dirigentes, a sus líderes, mandamos mal, no llegan, no baja todo lo que tiene que bajar a la gente, ¿no? Bueno, no se escuchó eso. Entonces este encuadramiento, esta formación, tiene que ser con el objetivo de que pueblo y gobierno peronista transformemos la realidad de la gente. Un gran desafío, jóvenes. Tenemos que, como decía Cristina, trabajar, trabajar y trabajar. Y yo le agrego, tenemos que militar, militar y militar. Y tenemos que formarnos y tenemos que aspirar la juventud a hacer cuadros políticos que podamos hacer el trasvasamiento. Ustedes tienen que hacer el trasvasamiento sobre nosotros, que ya cumplimos un rol en nuestra vida y que ya estamos más cerca de ir terminando el rol que nos toca. Pero miramos para atrás y tienen que estar ustedes, muchachos. Así que un gran abrazo, gracias Juancito, una gran esperanza y mucho trabajo para poder cumplir con nuestro pueblo. Gracias, compañeras y compañeros.